Isotermas del tipo 2 al 5, isotermas tipo 2 y isotermas tipo 3 en este caso. La explicación propuesta de los tipos de isotermas 2 y 3 es que la absorción es en capas multimoleculares, es decir, lleva apareada la formación de muchas capas moleculares sobre la superficie en lugar de ser una sola. En la del tipo 2, el adsorbato cubre el absorbente hasta que se forma una monocapa y el proceso continúa con absorción en multicapas. Es un perfil frecuente en procesos de adsorción física, en los cuales las interacciones son poco específicas. Para que se produzca este tipo de comportamiento, es necesario que la afinidad del adsorbato por el absorbente sea algo mayor que la afinidad del adsorbato por sí mismo. En el caso de la isoterma tipo 3, el adsorbato tiene aproximadamente la misma afinidad por el absorbente y por sí mismo, o es ligeramente más afín a sí mismo que al absorbente, por lo cual una vez que éste sea absorbido, actúa también como sitio libre para que venga otra molécula y se absorba. En base a este postulado, Brauner, Emery y Teller derivaron para ese tipo de isoterma la siguiente fórmula. La presión sobre el volumen por la presión supracero menos la presión es igual a 1 sobre B por C más C menos 1 entre Bm por C por la presión sobre la presión supracero, donde B es el volumen reducido a condición estándar del gas absorbido, P la presión, T temperatura, P supracero presión de vapor saturado del adsorbato a la misma T, Bm el volumen del gas a una condición estándar absorbido, cuando la superficie se cubre con una capa unimolecular. Y C es una constante a una temperatura aproximadamente, se calcula de la siguiente manera. C es igual a Euler elevado a E1 menos EL sobre RT, donde E1 es el calor de absorción de la primera capa y EL es el de licuefacción del gas. Se deduce que la isoterma del tipo 2 se obtiene cuando E1 es mayor que EL y la isoterma del tipo 3 cuando E1 es menor que EL. Se puede comprobar la fórmula que acabo de decir cuando se grafica la presión sobre el volumen por la presión supracero menos P contra o versus la presión sobre la presión supracero, y esta gráfica nos debe dar una línea recta. En cuanto a la isoterma del tipo 4 y 5, en la primera de estas, el caso del comportamiento inicial consiste en formar una monocapa, para luego mostrar comportamiento de formación de multicapa, hasta alcanzar un espesor de multicapa máximo, a una presión máxima P sub 0. Este comportamiento se justifica postulando un absorbente rugoso en el cual la monocapa inicial deja muchos huecos que terminan por saturarse de adsorbato. Al alcanzar la presión P sub 0 ocurre una condensación capilar. En cuanto a la del tipo 5, el comportamiento inicial consiste en formar una multicapa hasta alcanzar un espesor de multicapa máximo, un absorbente rugoso como en el caso del tipo 4 y un adsorbato que interactúa débilmente con el absorbente. En estos casos surgen de nuevo las magnitudes relativas E1 y EL. Cuando E1 es mayor que EL, son isotermas del tipo 4. Cuando E1 es menor que EL, son isotermas del tipo 5. Aunque estas teorías explican relativamente bien las isotermas complejas, son insuficientes para explicar cuantitativamente todos los fenómenos. Determinación del área superficial de los absorbentes. El área que poseen los sólidos finamente divididos es importante, no solo en la absorción, sino también en la catálisis por contacto y en muchos otros campos. Brauner, Emery y Teller mostraron que es posible usar la absorción de gases por tales materiales para la determinación de superficies específicas, proporcionando así un medio muy útil de considerar el uso actual. El método BET, como si se nombra por sus iniciales Brauner, Emery y Teller, se basa en lo postulado antes, por lo cual hace una justificación considerable. Esto es que en la absorción de gases que presentan las isotermas del tipo 2, en el punto B de la figura que tienen allí, corresponde al volumen absorbido por una capa monomolecular del gas sobre la superficie. Por lo tanto, para hallar el área del sólido para un peso definido de absorbente está dado por la siguiente fórmula, donde la sumatoria es el área es igual a la presión sub 0, que es una atmósfera, T sub 0, que sería 273 Kelvin, R es la constante de los gases, B es el volumen correspondiente al punto B, N es el número de Avogadro, S es el área ocupada sobre la superficie por una molécula de gas. La práctica general es la de convertir
el área del sólido a metros cuadrados por gramo o bien a acres por libra. En la determinación de áreas se suele utilizar con frecuencia el nitrógeno en su punto normal de ebullición, que es menos 195,8 Celsius, o la del aire líquido, menos 183 Celsius. A esta temperatura, el área de la molécula de nitrógeno se toma igual a 16,2. Otro procedimiento usual en la determinación de áreas de sólidos fue propuesto por Harkin y Jura. En este se grafica el logaritmo de base 10 de la presión sobre la presión supracero contra 1 sobre b al cuadrado, donde todos los símbolos tienen el mismo sentido que antes, y se toma la pendiente de la porción lineal de la curva, se deduce el área de la pendiente A. Entonces tenemos que la fórmula siguiente, que el área del sólido es igual a K por la raíz cuadrada de menos A, donde K es una constante para un gas a cierta temperatura. Este procedimiento se halla de acuerdo también con los resultados obtenidos por el BET. Más recientemente aún, Myron, Bobalek y Fogg han descrito un procedimiento para la determinación de la superficie de los negros de carbono por la absorción de jabón desde las soluciones acuosas. El método involucra la determinación de la cantidad de jabón requerido para cubrir la superficie de una masa unitaria de negro de carbono con una capa unimolecular. De este modo, y con este conocimiento de la superficie ocupada por una molécula de jabón, es posible calcular el área superficial del negro de carbono.